Hola a todos, bienvenidos una vez más a otra emisión de nuestro canal Crafty Hearts Club. Hoy traigo para ustedes un tutorial para que aprendan a hacer los clásicos Granny Squares. Yo he estado tejiendo lo que va a ser un pequeño bolso para mi hija y me pareció importante enseñarles esta hermosa técnica de ganchillo para hacer estos cuadraditos con los cuales vas a poder hacer muchísimos patrones. Puedes hacer ropa, puedes hacer mantas, puedes hacer bolsos, manualidades. Es muchísimo lo que se puede hacer. Al ser el patrón cuadrado, los vas empatando y pues vas decidiendo las proporciones de acuerdo a lo que vayas a realizar. Entonces vamos a comenzar. Yo te voy a explicar un poco cómo es la técnica. Los puntos que necesitamos saber hacer para hacer esto son la cadeneta, el punto alto y el punto deslizado, ¿ok? Y aparte de todo, un tutorial que tengo por allí que se trata de hacer el anillo mágico cuando vamos a tejer en modo circular, porque estas cosas empiezan por el centro y las vamos tejiendo en forma de redondel a todo alrededor, dando la forma a las esquinas cuadradas cuando se trata de cuadrados o continuando en círculo cuando estamos tejiendo algo redondo u ovalado. Entonces, bueno, yo prefiero hacer el anillo mágico en vez de, que también es muy válido para los Granny Squares, tejer una cadeneta, cerrar la cadeneta y en el espacio interno que se forma de ese círculo poner los puntos que van para el Granny Squares. Pero yo considero mucho más segura la técnica del anillo mágico y es la que te voy a enseñar. Entonces, en el próximo segmento comenzamos con la primera vuelta para que aprendas a hacer los Granny Squares. Comenzamos la primera vuelta con el anillo mágico. Y 3 cadenetas. Dentro del anillo mágico tejemos ahora 2 puntos altos que forman el primer bloque de puntos altos del cuadradito. Para la esquina, para la primera esquina, 2 cadenetas y continúo con el segundo bloque de puntos altos, que son 3 nuevamente. Esto lo repito hasta tener los 4 bloques y las 4 esquinas, que lo que tienen las esquinas son las 2 cadenetas. Les voy a dejar en la caja de descripción, como les dije, el tutorial del anillo mágico y los del punto alto, la cadeneta y el punto deslizado, para que si no lo saben hacer, puedan ir practicando y se animen a tejer los Granny Squares. Aquí ya llevo 1, 2, 3 y 4 y mis últimas 2 cadenetas de la esquina. No se preocupen si ustedes ven esta parte un tanto irregular, porque ya vamos a alar el cabito para cerrar el anillo mágico. Entonces, al yo alar aquí, el primer hilo que veo moverse lo voy a alar hasta cerrar. Esto, como es doble, es lo que le da más seguridad. Y una vez que ya lo tengo cerrado, halo el cabito, el último, la última hebra, y cierro. Y como pueden ver aquí, ya está la primera vuelta hecha. Y lo que tengo es que cerrarla. Para cerrarla voy a ponerlo en las primeras cadenetas que estaban aquí. Introduzco la aguja,
saco una lazada y deslizo un punto. Y ya tengo la primera vuelta. Si a ustedes les gusta ir, como vamos a trabajar con colores, rematando, yo lo aconsejo porque ya vas viendo que el trabajo te va quedando limpio y a la vez no te van quedando todos esos cabos allí que pueden confundirte. Entonces vamos de una vez para que ustedes vean cómo escondo yo las hebras. Con una aguja lanera la inserto con esa última hebra y la voy pasando por los medios puntos, perdón, por los puntos altos. Le doy un par de vueltas y me devuelvo en el sentido contrario también, porque eso va a hacer que sea más difícil. Este hilo, como es acrílico, es bastante sedoso y tiene la tendencia a salirse por los huequitos. Pero al uno darle varias pasaditas en distintas direcciones, eso se quita, se evita, quiero decir. Entonces ya yo aquí corto y estoy con la primera parte, la primera vuelta del Granny Square lista y tengo esto listo para comenzar a trabajar con el nuevo color que lo vamos a hacer en el próximo segmento. Ahora vamos a comenzar la segunda vuelta y antes de hacerlo voy a rematar este color de la primera vuelta. A ese punto deslizado que tenía le sumo una cadeneta para asegurar y corto la hebra. Esta hebra la voy a llevar hacia la derecha por entre las cadeneticas antes de anudar el próximo color. Que me quedó muy corta. Y ahora hacemos un nudo con el segundo color. Este nudo lo vas a pegar, lo vas a hacer del lado derecho del espacio de las dos cadenetas con dos lazadas. Esto asegura que no se te deshaga. Ese es el asunto con este tipo de Granny Squares que tienen muchos colores, que a cada rato, en cada vuelta, estás cambiando de color. Entonces, aquí está el nudito, la hebra la voy a llevar hacia el lado izquierdo y voy a comenzar la segunda vuelta. Dentro del espacio de esa esquina, hago 3 cadenetas al aire, que ya sabes que representan el primer punto alto de ese bloque, y continúo con 2 puntos altos. Hago las 2 cadenetas que van a formar la esquina y hago el segundo bloque de puntos altos. Esta vuelta es muy simple porque básicamente lo que estamos es tejiendo en las esquinas nada más. Si te fijas, aquí ya tenemos la primera esquina. Entonces esto lo vamos a repetir. 3 puntos altos con 2 cadenetas más 3 puntos altos en cada uno de los espacios que tenemos, sin hacer nada para el medio de esta parte que queda aquí. Y las hebras que quedaban, los cabitos que quedaban, tejí sobre ellos y ya quedaron escondidos.
Aquí ya puedes ver la segunda esquina. Y esto repito igualito hasta el final, hasta tener las 4 esquinas. Y voy a volver a hacer el mismo procedimiento para cerrar la vuelta con un punto deslizado, la cadeneta del remate y corto el hilo para luego cambiar al tercer color. Pero vamos por parte hasta llegar a esta esquina para que puedas ver cómo queda. Hay muchos modelos de granny squares y hay distintas formas también. Pero este es el clásico americano, el básico de todas las colchas de abuelita, de todos los cubrecamas de abuelita, que está bastante de moda últimamente. Aquí lo puedes ver, ya yo terminé todas las esquinas y lo que me falta es, como te decía, el punto deslizado que lo voy a llevar a esta primera, a esta cadeneta de aquí arriba, deslizo, ya cerré, hago la cadeneta del remate y corto la hebra. Y aquí está la segunda vuelta. Ahora vamos a cambiar de color y te enseño cómo es la tercera vuelta. Para la tercera vuelta vamos a repetir exactamente lo mismo. Hicimos aquí ya una cadeneta para rematar el hilo y cortar. Y lo vas a llevar, este cabito que me quedó bastante corto por cierto, a cualquiera de las esquinas que tú quieras, antes de anudar el próximo color. Yo lo estoy pasando por aquí. Y voy a trabajar ahora con este color rosa. Voy a hacer mi nudo como hice en la vuelta anterior, pegadito de la esquina, del comienzo de la esquina, y lo aseguro con 2 lazadas. Y fíjate, aquí va a ser idéntico que en la vuelta anterior, o sea, en el sentido de que vamos a trabajar las esquinas de la misma forma, pero nos estamos encontrando con un nuevo espacio que se forma entre estos dos bloques en los 4 lados. Y allí vamos también a meter en ese espacio 3 puntos altos. Entonces, comenzamos la primera esquina, haciendo 3 cadenetas al aire y nuestros 2 bloques de puntos altos separados por las 2 cadenetas de la esquina. Como ves, siempre estoy escondiendo la hebra de la vuelta anterior y el cabito de la hebra de esta vuelta en el tejido. Aquí vengo ya a este espacio que quedó, que no tiene cadeneta, pero es un espacio que queda entre los 2 bloques. Y allí tejo 3 puntos altos. Y esto es lo que vamos a repetir de cada lado. Como puedes ver, es bastante fácil y si bien hay cantidad de modelos de granny squares, este es el más clásico, por eso quise enseñarles este primero, porque hay algunos que tienen flores, otros tienen corazones, y los hay hexagonales, los hay redondos. Y ahorita en los últimos años han estado de mucha tendencia en la moda. Entonces es siempre lindo hacer estos proyectos porque tienen la opción de combinar muchos colores. Mira cómo va quedando. Aquí ya hay 2 esquinas formadas,
que este cabito que lo voy a tener que esconder mejor. Y voy a terminar la vuelta. Esta es la última esquina. Recuerda que tú tienes la posibilidad en YouTube de poner los videos o más lentos o más rápidos. Yo he querido hacer las vueltas completas para que puedas ver cómo cerrar, cómo va el proceso. Y si es tu primera vez, te sientas acompañada mientras lo vas haciendo. No me gusta que queden tan largos los videos, pero es una manera. Y aquí ya estamos para cerrar. Ya terminamos la tercera vuelta. ¿Dónde lo voy a poner? En esta primera cadeneta, estas 3 cadenetas que se hicieron, en la de arriba, deslizo y cierro. Uy, aquí me queda un nudito. Y aquí puedes ver cómo te queda esa vuelta. Este cabito lo paso para la parte de atrás y ya lo voy rematando. Pero aquí los puedes ver. Esta es la tercera vuelta. Aquí, esta viene siendo la tercera vuelta. Y si haces una cuarta vuelta, que la voy a omitir hoy para que no se haga tan largo el video, es básicamente lo mismo. Vas a trabajar las esquinas con los 2 bloques de 3 puntos altos y las 2 cadenetas, y en cada espacio que ves libre vas a poner tus bloques de cadeneta. Y así puedes hacer hasta 15 vueltas, 6 vueltas, o los puedes hacer pequeñitos también, de 3 vueltas. Y en un próximo video voy a estar enseñándote cómo unirlos de mi forma favorita. Mi forma favorita de unirlos es con este sistema, que bien lo puedes hacer del mismo color de la última vuelta o puedes utilizar cualquier otro color de contraste que te guste. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te quede claro cómo se hacen estos cuadraditos que son tan clásicos y hermosos para tantos tipos de proyectos. Déjame dicho en los comentarios, por favor, para qué te gustaría tejer con ellos. Si una manta, algo para bebé, ropa, en fin, son muchísimos los proyectos que podemos hacer con los Granny Squares, y este, como te comenté, es el modelo más clásico de ellos. Bueno, te invito también a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún y si te gusta el contenido. Y bueno, te mando un abrazo, mis mejores deseos, y nos estamos viendo en una nueva ocasión. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hasta pronto. In the Crafty Hearts Club, we're all about the art, fingers flying, needles clacking, creating life so warm. With love in our stitches, we bring dreams to life, knitting together memories through joy and strife.